esta oportunidad, a sugerencia también de algunos compañeros, vamos a hablar de un tema que es bastante importante. ¿Qué cláusulas deben de incorporarse en el pliego de reclamos? Mayormente en el pliego de reclamos incorporamos cláusulas económicas, es decir, el aumento del salario. ¿Pero es esto lo único que podemos hacer? No, definitivamente no. En la negociación colectiva lo que se construye es un instrumento muy poderoso que realmente lo que hace es regular todas las relaciones laborales. Tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que vamos a conversar el día de hoy es cuáles son las cláusulas que deberían de incorporarse en el pliego de reclamos, para luego llevarlas estas y discutirlas con nuestro empleador. Las podemos diferenciar desde dos puntos de vista, por su contenido como por su forma. Empecemos entonces por el contenido. Por su contenido, en primer lugar, tenemos las cláusulas económicas, es decir, las que tienen que ver con el dinero. La primera y principal de todas ellas es la del aumento general al básico. Esta es la más importante, pero al mismo tiempo es la más difícil de conseguir. Significa la cláusula por la cual el empleador va a incrementar nuestra remuneración básica, nuestro sueldo básico. Es importante porque el sueldo básico está amarrado a toda una serie de beneficios legales, a la compensación por tiempo de servicios, a nuestra bonificación de julio y de diciembre, a la bonificación por CTS y cuando se termine el vínculo laboral también a la liquidación. Por eso es tan importante defender siempre el aumento general al básico. Algunos compañeros equivocadamente piensan que es más importante o que también es válido aceptar un incremento mayor, por ejemplo, en movilidad. La empresa nos ofrece 10 soles en movilidad, pero 1 sol en el básico. ¿Está bien eso? No, no está bien. Es necesario defender el aumento al básico. Pero no es lo único. Luego tenemos que negociar horas extras, carga familiar, turno nocturno, escolaridad, quinquenios, alimentación, movilidad. Es cierto que muchas de estas categorías la ley ya las regula, el turno nocturno, las horas extras. Pero que la ley regule no significa que sea un techo, significa que es un piso. La ley señala un monto determinado por turno nocturno. El sindicato puede proponer que por determinadas condiciones en esta empresa tenemos que obtener una mayor bonificación por trabajar en horas de noche. Entonces, todas las cláusulas que tienen que ver con dinero en mano del trabajador o de la trabajadora son cláusulas de carácter económico. El segundo gran grupo son las cláusulas que van a regular las condiciones de trabajo, es decir, cómo se regula el proceso de producción dentro de la empresa. Eso también es potestad de la negociación colectiva. Muchas veces no se toca, porque en nuestro país la mayor parte de las empresas considera que estos temas son de su potestad, ese es el dominio del empleador. Es cierto que el empleador regula, pero también es cierto que la ley nos permite discutir esto. ¿Qué es lo que podemos discutir? Podemos discutir los horarios, sabiendo que, claro, hay una jornada de 8 horas, pero podemos discutir la manera en que estas 8 horas van a distribuirse. Si son turnos rotativos o no son turnos rotativos. Podemos discutir el tiempo de tolerancia que va a haber en la empresa. Si la mayor parte de los trabajadores labora en el cono norte de la ciudad y la empresa está ubicada en el cono sur, es absurdo decir que solamente hay 15 minutos de tolerancia. Se puede discutir una tolerancia mayor. El uniforme. ¿Cuántas veces tiene que darnos el empleador el uniforme? La ley estipula una cierta regularidad. Por pacto colectivo podemos hacer que esto sea mejor. El comedor también es un tema para discutir, es decir, tiene que haber comedor en nuestra empresa, debería de hacerse un esfuerzo para que haya una zona adecuadamente instalada donde los trabajadores puedan tomar sus alimentos, donde haya una concesionaria que brinde un servicio. Los permisos para casos especiales.
Si bien efectivamente la legislación también norma un mínimo, si en una empresa la mayor parte de los trabajadores tiene a sus familias lejos, se puede discutir que el tiempo de permisos en caso de algunas situaciones especiales como la enfermedad o el fallecimiento de un familiar pudieran ser mayores. El tercer grupo tiene que ver ya no con solamente cómo se organiza la producción, sino con el desarrollo humano en general. Es decir, si estamos en un sindicato donde los trabajadores y las trabajadoras son muy jóvenes, tal vez sea importante pensar en cómo vamos a capacitarlos. Y la capacitación técnica de los trabajadores no solamente es responsabilidad del propio trabajador, a la empresa también le conviene que sus trabajadores estén técnicamente capacitados. Entonces podemos discutir cláusulas de facilidad, de fomento, de ayuda para los trabajadores que deseen capacitarse. También tiene que ver con todo lo que son las cláusulas que ahora se denominan de género, es decir, aquellas que ayudan a las trabajadoras para que haya una armonía entre su vida personal, familiar y su trabajo, especialmente en los casos de maternidad y también en los casos de acoso laboral. El convenio colectivo puede normar un procedimiento, un protocolo, para que si hay casos de acoso laboral, estos sean investigados y sean también sancionados. Guarderías. Ese es otro tema que se puede discutir en un convenio colectivo. Si en la empresa hay un número importante de trabajadoras y ellas tienen hijos menores, es válido discutir con la empresa instalar una guardería. De esta manera, las trabajadoras pueden llevar a sus menores hijos y estar en un lugar adecuado, y así van a laborar con mayor tranquilidad y mayor productividad que simplemente si los dejan en su domicilio solos o quién sabe cómo. Entonces, también tiene que ver en este ítem de cláusulas que tienen que ver con el desarrollo humano, podemos negociar algún tipo de beneficio, apoyo, soporte a la familia del trabajador, a los hijos de los trabajadores, a las esposas de los trabajadores o a los esposos de las trabajadoras. Becas para los hijos que tengan un alto desempeño escolar, becas para que las esposas puedan iniciar emprendimientos, en fin. Aquí también se tiene que discutir los aguinaldos. Normalmente algunas empresas cada vez menos tienen una política de aguinaldos. En el convenio se puede discutir en qué consiste este aguinaldo, esta canasta de víveres y cómo puede ser conformada. Y también aquí podemos discutir 3 fechas que son importantes para un sindicato, para una empresa en general, ¿cierto? El aniversario de la empresa, el 1 de mayo y el aniversario del sindicato. ¿Y qué cosa es lo que se discute? Se discute entonces cómo va a ser esta celebración, quiénes van a aportar. A una empresa también le interesa que el 1 de mayo se recuerde, es parte de la tradición de los trabajadores, y el aniversario del sindicato también es parte. Y si la empresa piensa que todos los trabajadores y la empresa somos una comunidad, ellos también tienen que comprometerse con estas actividades, ya sea financiándolas o brindando facilidades para que se desarrollen. Finalmente tenemos las cláusulas que tienen que ver con la libertad sindical. Allí tenemos que negociar licencias. La ley nos da un mínimo de 30 días al año para un determinado número de dirigentes. Nunca es suficiente. Necesitamos más licencias sindicales y eso hay que discutirlo en el pliego de reclamos. Pero no solamente licencias. El sindicato, lo que hay que entender es que el sindicato es un instrumento que ayuda a que las relaciones laborales funcionen de manera adecuada, a que no haya conflicto. Por lo tanto, el sindicato tiene derecho a tener un local. Si la empresa es lo suficientemente grande, la empresa debería de darle una parte de las instalaciones para que funcione como oficina del sindicato, como espacio de reunión de los dirigentes. Si no es así, en muchos
En muchos países las empresas destinan una parte de su presupuesto para que el sindicato alquile un local. Entonces podemos negociar una cláusula donde la empresa cubre parte o la totalidad del alquiler de una oficina, el mobiliario, ¿cierto? Un sindicato necesita computadoras, escritorios y todo eso, y también la empresa podría colaborar con esta implementación. Se tiene que discutir los canales de comunicación entre sindicato y empresa. No solamente nos sentamos a conversar durante la negociación, sino a lo largo de todo el tiempo. Entonces se puede discutir una cláusula que diga: el primer viernes de cada mes el sindicato y la empresa se reúnen para discutir los temas de ese mes, los problemas que han ocurrido y las situaciones que se vienen por delante. Hay que discutir también el mecanismo para el cobro de la cuota sindical. Hay una nueva disposición que permite que la cuota sindical sea distribuida al sindicato, a la federación donde está afiliado el sindicato y a la confederación donde está. En ese caso, tenemos que establecer en el convenio que la empresa se va a comprometer a respetar esto y cómo lo va a hacer para que esto pueda ser eficaz. Si nuestra federación son fuertes, eso también es una ayuda para nosotros. Entonces, al sindicato le conviene que la cuota sindical llegue a todas las instancias. Ahora bien, estas son las cláusulas de acuerdo a los contenidos. De acuerdo a la forma, como hemos visto, algunas son distintas. En algunas vamos a negociar dinero, en otras vamos a negociar servicios. Entonces, veamos un poco eso en detalle. Efectivamente, algunas cláusulas lo que vamos a discutir es plata. En verdad, todas podrían convertirse en dinero. Ese fue uno de los problemas en los años 90, que muchos convenios se convirtieron en simplemente acuerdos de dinero. Y lo que era uniforme se convirtió en un bono. Lo que era una beca se convirtió en un bono. Lo que era un ómnibus que la empresa ponía para llevar a los trabajadores se convirtió en un bono. No es bueno convertir en dinero todos los beneficios que nos da la negociación colectiva, porque tener servicios nos da también mayor autoridad y nos da mayor poder dentro de la empresa. Entonces, podemos negociar acuerdos por dinero, bien, pero no basta. Podemos negociar que algunos de esos se conviertan en servicios, que la empresa nos dé el uniforme, que nos dé 2, 3 uniformes al año, que la empresa ponga un ómnibus para trasladar en algunos lugares a los trabajadores, que la empresa ponga un comedor, que la empresa ponga una guardería. No basta negociar los servicios, está bien, hay que negociar la calidad de esos servicios. No es lo mismo un uniforme de mala calidad que nos va a durar 2 meses a negociar un uniforme con una calidad determinada que permita al trabajador laborar con tranquilidad varios meses. Entonces, en la cláusula podemos poner, la empresa se compromete a entregar un uniforme que no cueste menos en el mercado de tanto, o un uniforme de tal marca, o un uniforme de tal material, definiendo entonces una calidad, ¿cierto? O la empresa se compromete a que en el comedor el menú represente tantas calorías para garantizar que sea un menú saludable y así sucesivamente. Entonces ahí ya estamos discutiendo la calidad del servicio que estamos negociando. Pero hay un último nivel, entonces negociamos dinero, negociamos un servicio, negociamos la calidad, pero negociamos la participación. Y para eso entonces tenemos algo que se llama comité paritario. Ya hay una experiencia en la legislación que es el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Seguro muchos de ustedes lo conocen. No es lo único y no debe ser lo único. Tenemos que negociar comités paritarios en infinidad de espacios. Podemos tener comité paritario para determinar el uniforme de trabajo. ¿Por qué solamente lo tiene que decidir el empleador? ¿Por qué el trabajador o la trabajadora no pueden participar en esa decisión? Un comité paritario es un comité, es una comisión, es un grupo donde la empresa pone el mismo número de representantes. Normalmente son 3. 3 lo pone la empresa, 3 lo pone el sindicato. Y ese comité se reúne
y acuerda por consenso o mayoría las decisiones que se le encargan. El uniforme, la calidad del comedor, que eso también lo vea un comité paritario. La distribución de las becas que dé la empresa. La empresa va a dar becas a los hijos. ¿Quién determina a qué hijo se le va a dar esa beca? Un comité paritario. Un comité paritario también puede discutir el aniversario de la empresa. Entonces, ¿dónde se va a celebrar el aniversario de la empresa? Participamos en esas decisiones. Son importantes los comités paritarios porque nos permiten no solamente discutir la calidad, sino que le dan poder al sindicato dentro de la empresa. Entonces, el comité paritario es un instrumento muy poderoso. En los años 70 lo teníamos en muchos sindicatos, en muchos convenios colectivos. En estos años lo hemos perdido, pero nada impide que podamos lentamente recuperarlos. Bien, compañeros y compañeras, estos son algunos de los contenidos que deben de tener nuestro pliego de reclamos. No basta negociar aumentos. Hay que negociar aumentos, pero también hay que negociar el control, la participación, la voz de los trabajadores en la empresa. Muchas gracias.